Bendecido viernes tengan todos, llegó mi día favorito, porque conocer del Apocalipsis, conocer de este tiempo que estamos viviendo, que nos acerca más a Jesús, a Dios, ¿verdad? Lo que es la vida eterna, pues tenemos hambre, por eso Dios te ha movido aquí, no es casualidad, es que cuando uno tiene hambre, el Señor ve esa hambre y te va a mover al lugar correcto a recibir el alimento que da vida. Y hoy es la clase número 20 que se titula El alimento a su tiempo. Cuando hablamos del alimento espiritual, ya hemos hablado en par de clases que Jesús trajo ese pan de vida. Pero ahora vamos a hablar del tiempo que se tiene que dar ese alimento espiritual. Y para entenderlo, vamos a hablarlo en lo físico. Cuando nacemos, el ser humano no se le da arroz con gandules, no se le da pollo frito cuando uno nace. ¿Por qué? Porque cuando uno, ¿verdad? Bebecito, todo va a ir en un proceso y va a ir en una adaptación de crecimiento para ir preparando ese estómago para lo que es el alimento sólido. A eso se refiere el alimento a su tiempo. Cuando el bebé nace necesita leche, luego majaditos, luego está preparado para el sólido. Pero todo es un proceso, todo es un tiempo específico. Y cuando se trata del espiritual es lo mismo. Porque para nosotros estar en el de discípulo de Jesús, siguiendo a Jesús, hemos decidido que Él es nuestro Salvador, lo hemos confesado con nuestra boca, ahí morimos a nuestra carne y nace el Hijo de Dios. Eso es lo que nos hace Hijo de Dios y eso está en la palabra. Pero ese nacimiento te hace a ti ignorante de la palabra, tú vas a ir creciendo con la leche hasta que llegues a lo sólido. Y en eso es lo que estamos trabajando en el Apocalipsis también, en estas clases. Estamos en lo bien básico, que a lo mejor tú dices, ay, pero eso ya yo lo sé, o eso sí, ya yo lo entiendo, pero es que es necesario repasarlo, es necesario entender el por qué Jesús nos está dando este formato de clase, esta dirección, tú sabes, de coger todos los días uno y va progresando, porque uno te va a llevar al otro y lo vas a entender. Pues vamos a comenzar con Mateo 24:3 que dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En ese versículo, ¿cómo estaban los discípulos? ¿Le interesaba conocer o estaban que les daba lo mismo? Ellos estaban deseosos, ellos tenían hambre. Porque el acercarte a Jesús, el empezar a conocerlo, el empezar a caminar con Él, el Espíritu Santo de Dios te va a ir creando esa hambre de conocer más de su palabra. Y ellos ahí tenían hambre de la verdad, de seguir entendiendo, de abrir los ojos espirituales. Y cuando seguimos leyendo, porque este capítulo, 24, tiene que ver con la segunda venida de Jesús, ¿verdad? Él está profetizando para estos tiempos. Y leyendo el versículo 7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y entonces, cuando leemos este versículo, que ya es de las primeras clases que hemos cogido, ya hemos explicado que Jesús, ¿verdad?, nos dio este alimento en un mensaje espiritual. Porque ¿cuántas veces han habido guerras? Y cuando hubo esa guerra, ¿fue el fin de los siglos? Cuando está esta otra de Jerusalén, ¿ha sido el fin de los siglos? Cuando Rusia se levante o no sé cuál nación con nación, ¿eso significa que es el fin? No, porque no es físico. Estamos hablando espiritualmente. Solamente hay dos espíritus, el bien y el mal. Pues eso está en guerra. Esos dos espíritus, ese mundo espiritual está en guerra, nación contra nación.
Por eso no dice nación contra naciones, porque solamente hay dos y es espiritual. Pues ellos tenían de esa hambre, ellos fueron directo a la fuente. Ellos no se metieron en Google y preguntaron cómo es el fin del siglo o cómo piensa fulano que va a ser el fin del siglo. No, estamos leyendo los versículos porque todo está en la Biblia. No tenemos que ir a libros externos. Todo lo que Dios quiere que sepamos está en la Biblia. Pues en el versículo 45, mírate esto, qué interesante. Primero que nada, los discípulos tienen hambre. Luego Jesús empieza a hablar de lo que va a ocurrir, de las señales que tenemos que estar atentos en el mundo espiritual. Y mire a Mateo 24:45 lo que dice. ¿Quién es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿Por qué Jesús hace una pregunta? ¿Por qué Jesús no le dice, sino que dice quién es? ¿Eso estará hablando de ese tiempo, de esa primera venida? ¿O está hablando de algo que va a ocurrir, que está, ¿verdad?, ahora en nuestro tiempo? Es una profecía. Y esa profecía dice que va a haber un siervo fiel y prudente al cual su Señor, o sea, Dios, puso sobre su casa, o sea, sobre su casa. Como ya hemos hablado estos días, cuando Dios llama a sus hijos, con quien hizo pacto. Sí, Él quiere que todos seamos salvos, obviamente. Él va a tocar a todo el mundo. Pero cuando Jesús vino a Israel. Él no vino a Puerto Rico. Él no fue a Argentina. Él no fue a China. Él fue a su casa, a Israel, con quien Él hizo pacto porque era su pueblo elegido. Pues nosotros somos esa casa, somos ese pueblo elegido y que nos van a dar un alimento en este tiempo. Wow, yo no sé si tú lo estás viendo, pero esto nos abre los ojos espirituales a entender un poco más este tiempo. Entonces, ¿qué alimento está hablando Jesús? Porque va a haber un siervo que va a dar ese alimento. Pues cuando buscamos Juan 6, 26 y 27, vamos a leer. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Mira qué interesante. Jesús hizo el milagro de multiplicar los panes y los peces. Y la gente se maravilló y al otro día lo buscaron porque quiero más pan, yo quiero esa comida, yo quiero comer, me quedé con hambre porque es hambre física. Pero Él les dice, yo no vengo a darle pan físico todos los días. Yo les quiero dar el pan que los va a llevar a la vida eterna. ¿Entiendes? Yo soy ese verbo, yo soy esa palabra que te va a acercar a mi Padre. Y mira qué interesante, como el versículo 27 dice que no trabajes por la comida que perece. ¿Sabes? Nos está diciendo algo que nos confronta. Porque Él me dice que trabaja, pero no por la comida que perece. Pero es que si no como me muero aquí físicamente. Pero Él tiene que hablar así para confrontarnos. Para decir por qué Jesús me dice eso. Porque si yo no como físicamente, me muero. Porque Él quiere llamar la atención de que entiendas que hay una comida más importante. Y que muchas veces nos afanamos por lo que vamos a comer, por no tener chavo para ir al supermercado. Y no nos enfocamos en buscar ese alimento que Él nos quiere dar primero. Porque Dios nos conoce. Y hay otro versículo que Él dice que si Él cuida de las aves, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Las aves no cosechan, no trabajan y siempre tienen su comida. Dios las cuida. Mira qué interesante.
Así que nosotros tenemos que trabajar por esa comida eterna. Y cuando Él dice trabajar, ¿cuántas veces trabajamos en la semana? Tú trabajas una vez a la semana y con eso te da para la semana completa vivir físicamente. Cuando habla de trabajar, yo por lo menos trabajo 5 veces a la semana. Hay gente que trabaja 6. No sé si haya gente que trabaje 7. A lo mejor tienen 2 trabajos, pero sí, si físicamente lo hacemos para sobrevivir físicamente, ¿por qué no lo vamos a hacer espiritualmente? Que Jesús nos está diciendo, tomen prioridad de esa comida espiritual. Esto está fuerte. Porque no es solamente como que sí, ya yo he escuchado ese versículo. Es como que tenemos que hacer un stop y decir, diache, espérate. Esto es más serio de lo que yo pensaba. Yo no estoy cogiendo las cosas como Jesús quiere que la coja. Déjame ponerme para mi número. Y sigo leyendo. En Juan 6, 34 y 35. Vamos a ver qué es ese alimento que tenemos que comer. Dice... Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mira qué interesante. Ellos lo buscan a Él para recibir pan físico. Y ahora Él les dice, el que viene a mí no tendrá hambre. Pero está hablando espiritualmente. Mira qué cosa más interesante, cómo Jesús empezó a dar esas palabras de vida y cómo las personas, si no estaban conectados espiritualmente, no entendieron. Y pasó algo que ya mismo lo vamos a discutir. Ahora vamos al versículo 51 y 52. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ahí sí que dijeron, ¿qué es esto? Jesús se volvió loco. ¿Cómo que yo me coma su carne? Vamos a ponernos en esos zapatos sin conocer a Jesús, ¿sabes? Sin conocer lo que ocurrió con Jesús, viviendo con Jesús. No está fácil recibir esa palabra. Y sin embargo, aquí dice que es necesario ir a Él y comer su carne. Y mira qué interesante cómo empieza el versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Entonces yo soy una persona que estoy escuchando a Jesús. Y yo lo conozco que nació de María de Belén. Y yo digo, pero si Él salió de la barriga de María, ¿por qué Él dice que descendió del cielo? Que el pan, que Él es el pan vivo que descendió del cielo. ¿Ves? Él fue el pastor elegido por Dios para traer el alimento al tiempo. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y Él puso en ese tiempo a Jesús, a su Hijo, a dar el pan de vida. Él vino a cosechar almas, que eso ya lo hemos hablado en otras clases. Y cuando vamos a Juan 1, que este versículo es hermoso, vamos a ir ahora al 14 y al 15. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es a quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Mira qué interesante. Jesús nació después que Juan, por unos meses. Y aún así, Él es primero que yo. Porque Él viene ¿de dónde? Del cielo. Él ya existía. Lo que pasa es que hubo una transformación y se hizo carne. Así que ese verbo que era hecho carne, por eso es que Jesús dice, me tienes que comer a mí, porque yo soy esa palabra que tú necesitas para vivir. Yo te traigo ese alimento en este tiempo para ser cosechado para el reino de los cielos. Y por eso es que Él habló tanto del reino de los cielos, porque le interesa que tú y yo seamos salvos. Y mira cómo dice Juan 6:63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son verdad.
Mira qué interesante. El espíritu es el que te da vida. Y muchas veces caemos, porque yo también me incluyo, nos afanamos tanto por lo físico, cuando siempre Jesús nos manda a comer lo espiritual. La carne para nada aprovecha. Eso nos retuerce, es como que diache, ¿verdad? Y Sacha vuelve a caer donde es, en el espíritu. Vamos a buscar las cosas espirituales, vamos a comer ese alimento que yo necesito para este tiempo. Y después que él mencionó eso, hubo gente que se fue, y no solamente gente, dice discípulos dejaron de seguirlo. Está en Juan 6:66 dice, después, desde ese entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Eran discípulos, eran personas que fielmente lo estaban siguiendo día a día. Y cuando llegó ese alimento que los confrontó, no creyeron en él, porque lo vieron físicamente, humanamente, y no lo procesaron espiritualmente. Por eso es tan importante, antes de leer la Biblia, antes de tomar estas clases, antes de escuchar, ¿verdad?, cualquier palabra de vida de la palabra de Dios, invitemos al Espíritu Santo a que nos abra nuestros ojos espirituales y podamos entender lo que Dios nos quiere decir, porque todo está en la Biblia. Y mira qué brutal como uno de los discípulos, de los 12, le dice, mira, Jesús, la gente se está yendo, ¿qué vamos a hacer? Tú sabes, como que, ajá, nos quedamos sin followers. Y Jesús le dice como que, ¿y tú te quieres ir también? Y mira lo que le contesta en Juan 6:67 y 68. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ya ahí Pedro estaba ya siendo transformado por la palabra, ya estaba entendiendo lo espiritual, ya estaba enfocado en soltar su carne y enfocarse en lo que Dios quiere que tú y yo nos enfoquemos, en lo espiritual. En este tiempo, esta palabra que estamos recibiendo no retornará atrás vacía. Esta palabra es necesaria que tú y yo la escuchemos, que la estudiemos, que entendamos cómo fue esa primera venida para entender la segunda. Porque Dios es el mismo hoy, mañana y siempre. Todo está aquí escrito, la misma palabra lo dice, que todo está escrito. Así que tenemos que estudiar. Y yo te felicito porque tú estás fielmente escuchando, sigues aquí, sigues dándole like, sigues compartiendo y Dios te va a bendecir grandemente. Perdón. Para terminar, voy a ir a Mateo 6:31-33. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tienes necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mira lo que te dice el Señor hoy. Yo sé tu necesidad. Yo te voy a suplir si tú me pones a mí en primer lugar. Mira qué hermoso. Eso es una promesa de Dios. Esa promesa tú la tienes que reclamar hoy y le tienes que pedir, dame ese alimento, como hicieron los discípulos, tener esa hambre. Señor, abre mi entendimiento, abre mis ojos espirituales. Yo quiero conocer, yo quiero estar preparada para esa segunda venida tuya, que yo no pase por desapercibido, que yo no sea como esos discípulos que dé la media vuelta y siga. No. Hoy nosotros vamos a hacerlo. Hoy nosotros vamos a seguir perseverando. Vamos a hablar hoy en oración con nuestro Padre. Vamos a entregarle nuestro corazón. Vamos a pedir todos los días ese pan de vida eterna. Ayúdanos a recibir ese alimento que prometió Él en Mateo 24:45, cuando dice que va a haber un siervo fiel y prudente que va a tener ese alimento para dárnoslos a nosotros. Dios te bendiga. Este tema va a ser largo, lo tengo que dividir en varias clases porque si no, sería una clase de 1 hora o casi 2 horas. Pero con mucho amor y cariño sigue perseverando,
sigue llevando ¿verdad? Notas, anotado todos los versículos, vuelve y repásalo. Porque si tú te quedas con una vez a la semana de comida espiritual a tiempo, no vas a entender el otro viernes lo que puede ser que se nos olvide. Cuando trabajamos 5 a 6 días a la semana. Cuando comemos 3 a 5 veces diario. Y así el Señor compara su palabra con la comida, con el trabajo, que tenemos que entonces varias veces al día, ¿verdad? En varios momentos estudiarla, leerla, hablar con Papá Dios. Y yo sé que Dios te va a guiar, nos está guiando y le damos todo el honor y toda la gloria al Padre. Vamos a orar para comenzar este día con la palabra, con la presencia del Señor. Amado Jesús, te damos gracias, Padre, por recibir este alimento a tiempo, porque tú nos estás abriendo los ojos espirituales, Señor, porque cada día nos pegamos más a ti. Queremos seguir caminando, siendo discípulos tuyos, Señor. Ayúdanos a no dejar de creer, o si no entendemos algo, Señor, preguntarlo y que tú nos dé la contestación todo el tiempo. Que tu Espíritu Santo sea guiándonos a través de la palabra. Abre nuestros ojos espirituales, Señor. Que nuestros corazones sean terreno fértil para cuando caiga esa semilla de fruto, Señor, crezca un árbol y siga produciendo más frutos. Gracias, Señor, por este día. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharlo. Comparte, dale like. Y te veo la semana que viene con el favor de Dios. Bye.